Ya hemos visto los objetivos de la asignatura y ahora vamos a ver qué aspecto tiene el plan de actividades y entregas. Bien, el plan es un plan semanal. Para cada una de las 15 semanas del curso tenemos pues una descripción, como veis, de lo que hay que hacer, de lo que tienen que hacer los alumnos. Este es el plan de la semana 1, plan de la semana 2, plan de la semana 3 y así sucesivamente. En el plan de la semana lo que tenemos es una descripción, como una especie de resumen ejecutivo de lo que tienen que hacer los alumnos en esa semana. Pues hay una sesión de clase de 3 horas, eso ya lo hemos visto, una sola sesión de clase de 3 horas y luego 7 horas que los alumnos tienen que dedicar a hacer diversas actividades del curso. Aquí hay un resumen de lo que tienen que hacer. Por ejemplo, instala en tu ordenador el simulador de la máquina sencilla con una estimación del tiempo, 15 minutos para hacer eso. O hacer ejercicio sobre la máquina de un cierto tipo de ejercicio, 3 horas. Bien, estas son cosas que hacen en casa. Lo que hacen en clase es lo que hace aquí, estas 3 horas, ¿no? Y aquí tenemos en total 10 horas. Recordad, 10 horas de dedicación cada semana. Esta es la semana 2, las 10 horas. Semana 3, un poquito menos. Semana 4, semana 5, fijaros, semana 5, 5,45 horas. Aquí hemos introducido lo que llamamos una junta de dilatación, es decir, un hueco, un espacio, de manera que si se calienta un poco la cosa, que seguramente para la semana 5 ya se habrá calentado, pues entonces hay un margen, para recuperar, para los alumnos que se han rezagado o los que necesitan algo más de tiempo, simplemente para descansar un poco. Esto también se planifica, las juntas de dilatación. Luego, pues de nuevo, 10 horas la semana 6. La semana 7 aquí, esto también hay una menor carga. Esto es básicamente para tener en cuenta que los alumnos durante esta semana y la siguiente van a tener exámenes de otras asignaturas, no de la nuestra, pero sí de otras. Y entonces les damos un respiro aquí también, planificamos menos tiempo simplemente como deferencia para el resto de las asignaturas. Bien, por tanto, un resumen ejecutivo de lo que tienen que ir haciendo y luego cada semana, ¿veis? Cada semana hay un detalle, guía detallada de lo que tienen que hacer, porque esto solamente es un resumen. Si abrimos aquí, pues el alumno puede encontrar un detalle. Por ejemplo, en la sesión de clase, pues esto es lo que va a pasar. Y luego cuando vayas a casa, pues haz la práctica guiada, mi primer proyecto, 2 horas y media, y aquí, si clicas aquí, no lo voy a hacer, pero ya os imagináis que si clico aquí sale pues el guión de la práctica que tienen que hacer en su casa. Y si necesitan otros materiales, como este fichero, pues aquí se lo bajan. Y así, actividad por actividad. Y cuando una actividad requiere una entrega, pues aquí se marca, por ejemplo, prepara las dudas. Prepara una hoja con las dudas más importantes que te hayan surgido durante la semana al hacer todas estas actividades. Incluye en esa hoja las soluciones a los ejercicios 19, 20, 21, 22 que corresponden a la práctica de mi primer proyecto, es decir, esto que han hecho aquí. Y todo eso es una entrega en papel, en este caso, que tienen que traer a la clase siguiente. Pues aquí está indicada la naturaleza de la entrega. Algunas entregas son en clase, como por ejemplo en esta sesión de clase, pues demostrar en clase, una cosa que tienen que hacer en clase y demostrársela al profesor. Pues aquí están identificadas en rojo las entregas, por eso estamos hablando de un plan de actividades y entregas. Bien, ¿cómo son las actividades? Por ejemplo, en clase, ¿qué ocurre la semana 2 en clase? Pues al inicio de la sesión se reunirán los grupos constituidos en la sesión anterior, porque nosotros usamos grupos, ya explicaré más adelante cómo los usamos, pero una de las cosas que hacen los grupos es reunirse al inicio de cada sesión para discutir las tareas realizadas, comparar las soluciones a los ejercicios, identificar dudas y entregárselas al profesor, para que luego en la siguiente hora el profesor pueda resolver en la pizarra las dudas más importantes. Y una vez resueltas, pues por ejemplo se ponen en parejas a hacer una práctica guiada en clase dirigida por el profesor, o hacer ejercicios dependiendo de la sesión. Pero esto es una típica sesión de clase. Y luego una cosa típica que hacen los alumnos en su casa, pues es usando pues, el software que se han instalado, pues hacer ejercicios, estudiar, preparar prácticas, etcétera.
Este sería el ejemplo de la semana 2, pero veamos alguna otra semana, la semana 6. ¿Qué ocurre en la semana 6? Pues fijaros, durante la primera media hora, de nuevo te reúnes con tus compañeros para aclarar dudas, etcétera. Bien. En la segunda hora haréis ejercicios de forma individual, pero luego con verificación en grupos. Es decir, el ejercicio se hace individual, pero luego tendrán que formar grupos para comparar soluciones, etcétera. Aquí están los enunciados de los ejercicios. Y después, aquí el profesor, al final, durante la tercera hora, el profesor presentará el proyecto. Porque es en esta semana cuando empieza el proyecto. Ya hablaremos de eso más adelante. Presenta el proyecto, los criterios de calidad y los alumnos hacen un ejercicio ya relacionado con el proyecto. En particular, hacen un ejercicio para definir sus reglas de funcionamiento de grupo, porque van a tener que trabajar en grupo durante el resto del curso para hacer el proyecto. Luego se presentan 3 temas y cada uno de los alumnos del grupo tiene que encargarse de un tema siguiendo la metodología del puzzle que ya conocéis. Es decir, un alumno se encarga de este tema, otro alumno de este y otro alumno de este tema, de manera que luego en casa, aquí lo tenéis, estudian durante 3 horas cada uno su tema. Luego vendrá la reunión de expertos, etcétera. Eso ya lo sabéis. Aquí hay una actividad en esta semana que es preparar la prueba de conocimientos básicos. Van a tener un examen la semana siguiente, pues aquí hay un ejemplo de un enunciado típico correspondiente al examen de la semana siguiente con la solución oficial, de manera que ellos puedan hacer el ejercicio, intentarlo y autoevaluarse según estos criterios. Y esto sería una entrega individual que tienen que hacer en el campus digital. Y hablaremos de autoevaluación más adelante, pero esto para que veáis un poco el aspecto que tiene el plan de trabajo de esa semana. Y luego la semana 12, por ejemplo, pues ¿qué hay la semana 12? Pues en clase demostrar el funcionamiento del proyecto tal y como está en ese momento, planificar tareas del siguiente prototipo y luego trabajar en el proyecto de acuerdo con el plan que hayáis hecho, prepararos el siguiente examen. En la semana 13 pues hacer el examen y luego trabajar de acuerdo con vuestro plan. Fijaros, 7 horas, aquí ya no detallamos tanto lo que hay que hacer. Ellos trabajan a su aire y de hecho la guía de actividades para esta semana, pues fijaros lo que dice. Tareas del prototipo, 7 horas, dedicar el tiempo de acuerdo con vuestro plan. Y recordar que se evaluará el proyecto según estos criterios. Por tanto, aquí el plan empieza a ser menos detallado. Finalmente conviene ver la lista de entregas. Aquí tenemos una tabla, resumen de todas las entregas del curso, indicando el número de entrega que correspondía a la semana. Semana 1, entrega 1, semana 1, para que veáis el volumen de entregas que hay. Más al principio, fijaros, a lo mejor una semana tiene 3 o 4 entregas, menos al final, aquí hay menos entregas y se indica si son individuales, en grupo, cuándo tienen que estar y si se entregan en papel o hay que entregarlo en el campus digital que se llama Atenea, o simplemente es una entrega que se demuestra en clase. Esto es un resumen de las entregas que tienen a lo largo del curso. Bien, pues este es el aspecto del plan de